de acuerdo a la fuente de energía, podemos tener diferentes procesos de soldadura. Ya empezó. Bueno, les había dicho que la primera es la SMAO, o la que se dice que en la manual, que utiliza para la soldadura un electrodo revestido, ¿no? Un electrodo revestido. ¿Por qué un electrodo revestido? Porque primero que el aire no es transportador de corriente eléctrica, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos que mantener un arco de corriente eléctrica entre el electrodo y esto, que es aire. Entonces, si fuera solo aire, entonces no podríamos transmitir electricidad. Entonces, lo que tiene que hacer este revestimiento es ionizar el aire para que pueda transmitirse la corriente. ¿De acuerdo? Y de hecho vamos a intentar soldar, por ejemplo, con un alambre que sea desnudo, y no se puede soldar. Se pega. Es muy difícil, ¿no? No transporta corriente. Bueno, ese es lo primero que hace. El segundo es que hemos visto que para el acero, que el enemigo más importante, ¿cuál es? El oxígeno. ¿Y cuándo le ataca más? Cuando está a altas temperaturas. Cuando está verde. Cuando está verde. Sí, eso se muestra verde cuando es a altas temperaturas. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos soldando es más o menos 2000, 2500 grados centígrados. Aquí la temperatura de fusión, dependiendo, ¿no? Y por lo tanto, si no protegemos esa atmósfera, toda esa parte se va a oxidar. Se va a oxidar. De hecho, cuando nosotros estamos soldando con la oxiacetilénica, no hay nada que lo proteja. Sí. Entonces se oxida toda esa parte. Se oxida. Entonces, en cambio, protege de la oxidación. Y además también produce escoria, porque a medida que vamos nosotros soldando, esto de aquí ya se va quedando sin la protección del arco, ¿no? Entonces, y como está caliente todavía podría oxidarse. Entonces, para que no se oxide esa parte, entonces se produce la escoria, y esa escoria la va protegiendo todavía, ¿no? La escoria tiene dos objetos. Uno es proteger de la oxidación, y segundo es que cuando nosotros estamos soldando, por ejemplo, esto es sucio, ¿no? Sí. Entonces lo que hace es volatilizar esa suciedad y lo lleva arriba, lo sube, para que no se quede atrapada ahí. Oye, eso no sabía. Bien, también tiene eso. Bueno, también esto influye en la polaridad, porque el electrodo de adentro es de alambre nomás, ¿no? Tiene que ser el mismo material que el material que vas a soldar. Entonces, ¿qué le da la condición de que se pueda soldar con polaridad directa, inversa o con corriente alterna? Le da el recubrimiento. La única diferencia entre un electrodo 6010 y 6013 es ambos. La polaridad. 6010 es oído. Este es el 6010. Bueno, este es el 60. Y este es el 6013. 3. Es de inoxidable. Entonces, la única diferencia entre estos dos es el revestimiento. ¿Por qué? El alma es de acero al carbón. Es el 1020, 1030 máximo, ¿no? Porque esto es para aceros de bajo porcentaje de carbono. Entonces, el revestimiento lo que le da es, por ejemplo, la condición de polaridad, ¿no? Bueno, el revestimiento también le da otras características, por ejemplo, menos escoria, más estabilidad del arco, menos estabilidad del arco, le da todas. Entonces, pero necesariamente en el arco manual debemos utilizar un electrodo revestido. Las funciones del revestimiento es la que les he hablado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, siempre en cualquier soldadura de arco nosotros tenemos que por lo menos generar dos condiciones, ¿no? Uno, que volverlo al aire transportador de corriente, ionizar el aire, y segundo, proteger al menos esa parte
esa parte tiene que estar protegida porque no se va a oxidar, ¿no? Esas dos condiciones lo logramos a través, en este caso, del revestimiento o a través de la misma... ¿No tienes el tanquecito ahí? No, ¿verdad? Suelta igual, pero el recubrimiento De la oxidad. Sí, exacto. Bien, esto no debe ir, esta es la TIC y tiene un tanquecito, un tanque de argón normalmente. Entonces, ahí. ¿Esta es la misma o es la TIC? La mica, sí. Entonces, esta es la misma. Esta es la misma, así es. Tengo un alambre aquí. La misma no es otra cosa que, a ver, antes de eso. Cuando nosotros estamos soldando, hay varios parámetros que influyen en la soldadura. ¿Cuál es la primero? Primero es la corriente, la intensidad de corriente. Cuanto la intensidad es mayor, y uno allá va regulando la intensidad de corriente, ¿no? Está entre los 35 hasta hay algunas máquinas hasta 300, 350 amperes. Hay unas grandes hasta 500 amperes. Entonces la intensidad de corriente lo que te da fundamentalmente es la penetración. O sea, cuánto va a penetrar la soldadura. Claro, esa es la principal función de la corriente eléctrica. Luego tenemos de la intensidad es la tensión de arco. La tensión de arco está medida por la distancia entre el electrodo y la chapa. O sea, claro, no por la tensión que viene 220, ¿no? Sino que aquí está pasando 220, pero en el momento que nosotros levantamos el arco, aquí creamos un arco voltaico. Y la tensión de ese arco voltaico depende de la altura. Cuanto mayor sea la altura, mayor tensión. Menor tensión de arco. ¿Está claro? Entonces, y esa tensión de arco es fundamental. Y eso vamos a mostrar, todo eso que les estoy diciendo, acuérdense, vamos a ir haciendo las pruebas para demostrar que lo que les estoy diciendo es correcto. Entonces, cuando nosotros tenemos tensiones de arco elevadas, el arco es más ancho y más planado. Y cuando la tensión de arco es más pequeño, el arco es más angosto y más abultado. Eso vamos a ver. Se van a acordar. Bueno, la tercera es la velocidad de avance. Si yo avanzo muy rápido, pues la cantidad de depósito de material va a ser muy pequeña. Tan es así que incluso puede ser como caca de conejo, ¿no? Y si lo tengo muy lento, va a haber demasiada depósito de material y además demasiada penetración, porque estoy más tiempo ahí, más calor, lo va a penetrar más. ¿Está claro? Entonces, la velocidad incluye en dos: la cantidad de depósito de material y segundo, la penetración. Menor velocidad, menor penetración, mayor velocidad, menos penetración. ¿De acuerdo? Bueno. El tercer aspecto es la posición. La posición en los laterales de un electrodo debe ser siempre 90. Pero aquí puede ser 70, 69, ¿no? Y ese es de arrastre, normalmente es un arrastre. Cuando uno está arrastrando, la penetración es menor que si uno está empujando. Cuando uno está empujando, está atacando directamente. Bueno, después la otra es la intensidad de corriente, ¿no? La frecuencia. La frecuencia tiene que ver con la estabilidad del arco. Digamos, es una frecuencia así, que son 50 Hz. Entonces, por ejemplo, en la soldadura manual, la corriente es en 50 Hz. O sea, 50 veces por minuto, por segundo, pasan de positivo a negativo, positivo a negativo. Pero estos tiempos muertos donde la tensión es cero, es mucho tiempo. Y como es mucho tiempo, cuando las intensidades, la estabilidad del arco depende de la tensión, de la corriente y de la frecuencia. De esos tres. Si vos tienes, por ejemplo,
frecuencias, si la intensidad de arco es alta, entonces la estabilidad del arco es buena. Si la intensidad de arco es baja, para una misma frecuencia es inestable, no se mantiene la estabilidad. Por ejemplo, si nosotros estamos queriendo soldar a 20 amperes, ya no se apega o se pega, no se puede. Se apega. La estabilidad del arco entonces depende de la corriente. Como chivito. Pero la estabilidad del arco también depende de la frecuencia. Cuanto sea mayor la frecuencia, la estabilidad del arco es mayor. Porque los puntos muertos, donde son 0, 0, 0, son muy pequeños. Exactamente pasa positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces es mucho más estable. De tal manera que yo puedo, por ejemplo, con una frecuencia de 300 Hz, 500 Hz, yo puedo soldar con 5 amperes. Y esa es la TIC. La TIC es eso. La TIC tiene un transformador de frecuencia que lo rectifica, no sé, depende de cada máquina, ¿no? Hay algunos que son regulables o algunos que son fijos. Entonces, ¿de cuántos es? Este no es la TIC, no tiene. No, la TIC no tiene. Es 300 Hz, 500 Hz. Entonces, con pocos amperes, tú puedes soldar. ¿Entendió? Y el amperaje tiene que ver con el espesor de la soldadura, ¿no? Que como tiene que ver con la penetración, tiene que ver también con el espesor, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, para esto, un grosor de esto, necesitarás, no sé, 150, 200 amperes, porque para penetrar esto es profundo, ¿no? Para penetrar esto ya será menor. Para penetrar más delgado será menor. Y para soldar láminas muy delgadas, por ejemplo, chapas de 1 milímetro, ya no puedes soldar con... Hasta un 16 puedes soldar todavía con esto, muy capo, con este electrodo revestido. 16 milímetros. ¿No? Un 16. Sería 1.5, 1.6 más o menos. Pero 1 milímetro ya no, esta se perfora. Con 35 amperes, que es lo mínimo que puedes soldar, te lo perforas, no se perfora. ¿No? Para eso necesitas ya 10, 20 amperes. Para 0,5 milímetros, y cagando, ¿no? Entonces ahí viene la pica. Que con 5, 10 amperes tú puedes soldar. Luego tiene que ver la velocidad, la posición, la frecuencia. El otro es el tipo de corriente. Si es corriente alterna, la penetración va a ser media, ¿no? Si es corriente inversa, la penetración va a ser más pequeña. Si es corriente directa, va a ser más profunda. ¿Por qué? Porque cuando esto está en positivo y esto está en negativo, los electrones saltan de aquí a aquí. Cuando esto está en directo y esto está en positivo, siempre el de negativo al positivo, ¿no? Sí. Entonces es como una granalladora, como una arenadora. Cuando tú estás haciendo así, evidente, aquí se calienta así, pero ¿dónde calienta? Calienta más aquí, ¿no? Está chocando contra esto. ¿Está claro? Entonces aquí la penetración va a ser mayor. ¿Se entendió? Entonces, cuando esto está en polaridad directa, aquí va a estar mayor cantidad de calor y va a penetrar más. Y cuando esto está en inversa, entonces aquí va a haber menos la penetración y aquí va a ser más la penetración. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, lo otro es la tensión de arco. La tensión de arco habíamos dicho que tiene que ver con la estabilidad del arco y con la forma del cordón, ¿no? Entonces hay que mantener constantes alturas. Y estás hablando de décimas de milímetro, o sea, ni siquiera 1 milímetro. Porque esto debe estar, la recomendación es que más o menos la separación entre esto y el electrodo debe ser igual al espesor del electrodo. Es decir, en este caso si es 2 milímetros, debe ser 2 milímetros. Ahora imagínate, esto se va consumiendo, ¿no? Sí. Entonces imagínate mantener esos 2 milímetros y además con eso pulso así. ¿No? Por eso es que ahora ya no. Pero en mis épocas, cuando estaba aprendiendo todo esto, no había
la simulación automática. Hoy hay, tú hagas un electrodo, pones un simulador ahí en la pantalla y tú vas viendo aquí sin soldar. Antes tenían que soldar estos grandes, y ese conocido, como Luis Real, que todos los días tenía que entrenar 1 hora soldando. No podía chupar, no podía trasnochar, no podía hacer así. Igual que los futbolistas, pero ganaban la puta plata. Igual que los futbolistas, porque subido hasta los 40, 45 años o más, de ahí a pulsar, ¿no? Entonces en ese tiempo corto tenían que ganar mucho dinero, porque es increíble. Yo tenía me han tomado puta los chicos. Lo que el tipo nos mostró, digo, puta Luis, demostrarnos a ver una vez. Puta, el tipo ha agarrado, se ha preparado bien, chapas de media, y lo ha puesto así en vertical además. Descendente. Te juro por Dios, les juro, no sabías de qué lado se había soldado. A la madre. Porque al otro lado era exacto. Mirabas de un lado, mirabas del otro y no sabías por cuál de los lados se había soldado. Así de capo. Yo te lo tenía un cuadrito así, una chapita así, me corté biencito. Y traje aquí para mostraros así. También descuidado, mentira. Porque eso apareció. Un cuate como el chivo. Tenemos que llegar. Impresionante, impresionante. En esa época nosotros ganábamos $1000 al mes, desde ganaba 5000. O sea, entonces es mucho, ¿no? Mucho. Por eso es que nunca ustedes vayan y alguien me está diciendo, ingeniero, competirán. ¿Qué cagan? No vas a ganar así. Porque ustedes de 10 años, qué mierda, ¿no? Nunca compitan. Siempre les van a ganar. Un técnico siempre va a ganar eso. Está todos los días en eso. ¿No? Lo único que dicen, no, yo no sé, yo no estoy viniendo a competir conmigo, ni te digo que yo sé soldar más. Lo que yo sí es porque, por ejemplo, cuando daba cursos de soldadura, ingeniero, a mí me va a soldar, venga, ingeniero, venga. No, ahí vi un muelle. A ver, solda eso. ¿Se va a soldar? ¿Se va a soldar? Ingeniero, se ha mandado la parte. Puta, échale agua. Ah, se ha roto, ¿no? Ah, se ha quebrado. Sí, ingeniero, yo sé por qué. Certificación. Agilizado, ¿no? Certificación. Yo sé por qué, tú no. Ven a mis cursos, yo te voy a enseñar por qué. Sí, ingeniero, ven, vas a ver y vas a saber por qué. ¿No? Entonces, ese es lo que hay. Primero, la primera recomendación que les hago es nunca compitan ahí porque se van a hacer faltar el respeto. Les van a perder, seguro. Muy difícil que compita con alguien ahorita. Este chivo quiere competir. Seguro me saca la mugre, pues. 10 años que no hagas eso. Yo le defiendo. Entonces, eso es. Bueno, entonces la MIGMA. No sabía el voltaje ahí. Del voltaje sí no sabía. Ah, ya tiene su tanquecito. Tiene ese un alambre. Y la MIG y la TIC no te puedes dejar chisparla. Te tienes que tener un buen pulso. La TIG. Esta Es automática, pero esta es la MIGMA. la TIG. ¿La Se TIC? llama así por lo siguiente. Fíjense. No, manual es. No, La MIG que tú haces. Eso. Primero, este es un electrodo revestido, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero, la versatilidad. Tú puedes soldar en posición, incluso puede quedarse la máquina aquí y solamente llevas la corriente eléctrica allá arriba y allá arriba sueldas, ¿no? Sí. Solamente con la cosa. En cambio, es portátil, es muy versátil. Incluso puedes soldar, incluso si hay vientos, lo que sea, tú puedes soldar. Porque el Electrodo. ¿Crea su propia revestimiento atmósfera? está No. creando su propia atmósfera. Ioniza el aire. Y aunque haga viento, lo que sea, puta, cuando sea con tu manita, si le tienes, se suelta, ¿no? O sea, es muy versátil esto. Esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que es muy ineficiente en cordones largos. Voy a tirar desde allá hasta acá. Yo te voy a tener que cada 10 centímetros así, otra vez. Mira, tengo que sacar así, botar esto, colocar, otra vez empezar, tic, 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 tic. Otra vez tengo que tic, 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 tic.
porque tengo que sacar Escoria. la escoria de ahí, ¿no? Pues se vuelve ineficiente. Entonces, ¿qué han creado los pendejos? Han creado esto que ya tiene ahora un sistema de alambre. El alambre es según el tipo de material. Este alambre acá es una bobina. Entonces, y uno puede soldar desde allá hasta allá sin levantar la mano, ¿no? Y Se cansa, ¿se pero. acuerdan que les he dicho? Tienes que chupar. Eso es lo que la bobina, pero este es un alambre desnudo, ¿no? Entonces, ¿con qué protegemos el arco? Poner el gas. Con el gas. Gas. Siempre tiene que ver algo que ionice y que protege. Entonces, ¿qué hace? Es el gas. Gas Entonces, se activo y llama gas MIG inerte. cuando utiliza un gas inerte, metal inerte gas, Sí. que es el argón o el helio. Este sirve para soldar aluminios inoxidables. Y MAC para soldar acero, ¿no? Porque el dióxido de carbono, si bien reacciona con la cosa, pero no lo oxida. No lo oxida. Entonces, la MAC, que es el con el que trabaja con el dióxido de carbono, es mucho más barato. Entonces, eso protege. Le protege y le ioniza el aire. Entonces, ha cambiado eso por eso. ¿Está claro? Y la ventaja, por lo tanto, es que es mucho más eficiente para cordones largos. Tú puedes desviar desde allá hasta acá. Y la segunda es que les decía que al soldar, acá la altura tenías que mantenerte constante, ¿no? Sí. Manualmente. Aquí no. Aquí tú regulas la velocidad. De velocidad, voltaje, ya. Primera vez que conozco este tipo de máquina. Hay dos formas de regular. O sea, este parece de manera directa. O sea, lo que nosotros tenemos que regular es la altura, ¿no? La altura. Bueno, la altura varía entre 10 hasta 40 voltios. ¿Está claro? Entonces, en este caso, por ejemplo, se regula el voltaje, ¿no? Aquí. Entonces, cuando tú regulas el voltaje, entonces, independientemente de esta boquilla lo levantes o lo hagas así, la altura entre la punta del alambre y esto va a ser constante. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces ya es, por eso se llama semiautomática. Porque uno de los parámetros más difíciles de controlar, que es la altura de arco, ya lo controla la máquina. Entonces regulas la intensidad y regulas el voltaje, entonces ya tienes los dos parámetros más importantes. ¿Qué tienes que regular, no me decía? Velocidad. La Velocidad. La velocidad, no me decía. Y si esta velocidad, por ejemplo, tú la automatizas, lo pones sobre un carrito que se va a mover mecánicamente, ya es automático. Ya es automático. Se puede automatizar, de hecho esto nosotros hemos automatizado para los que fabrican esos tarros de leche, la lechería. A las vías lo automatizan y claro, ya está automatizado. Pero en este caso había sido el voltaje. En otros viene la velocidad de alimentación del alambre. Entonces, de manera si yo regulo la velocidad, el voltaje, aquí me está desregulando indirectamente la velocidad de alimentación. En otros se regula la velocidad de alimentación y eso indirectamente está dando el voltaje. ¿Se entendió? Ambos tienen directa coincidencia. O regulas, como en este caso, el voltaje, o en otros regulas la velocidad de alimentación del alambre. ¿Se entendió? Bueno, entonces, esa es la misma. No tienes la TIC ni siquiera en maquinita, nada. Bueno, la TIC no es otra cosa más. Es similar que es parecido a esto, solo que una punta. no tiene alambre. No tiene alambre. Lleva aquí un electrodo de aquí De tungsteno. dentro de tungsteno. No se consume, ¿no? Aquí adentro. No se consume. Y es un electrodo teóricamente no consumible. No se consume. Solo sirve para generar energía. Sí. ¿Está claro? Y este, por ejemplo, tiene que tener como gas.
Es como gas, cabrón. Gas inertes en el gas TIC. inerte, sí, tiene que ir por gas, uno aprieta esto y al apretar automáticamente sale la Es con aportes, ¿no ves? Con una varilla vas a por el aportar. gas, ¿no? Es eso. Entonces, en el tungsteno, lo único que cuando uno aprieta, lo único que sale el gas y se genera la corriente, pero el electrodo de tungsteno que está ahí, lo único que hace es está generando el arco volcánico. Entonces, uno tiene que soldar así, dependiendo del espesor, con o sin aporte de material. Entonces tú tienes que ir soldando así, poniendo así. Aportan. Igual que en oxacetileno, Sí. ¿no? Si tienes un electrodo de aporte, pues tú tienes que ir así aportando La varilla de bronce. y haciendo así, ¿no? Y si es una chapa muy delgada, podrías hacer sin electrodo de aporte también. ¿Está claro? Sí. Entonces Chapa es de tungsteno inerte gas. Y en ese caso, para la TIC, nuevamente los parámetros de control siguen siendo, otra vez vuelven manuales. Lo único que haces es la intensidad. La intensidad no va a regular. Entonces, tanto la altura como la velocidad nuevamente es manual. ¿Está claro? Nuevamente es manual. Y pero ¿cuál es la gran diferencia? Que la TIC tiene una frecuencia alta. 300, 500, lo cual te permite soldar a amperajes muy bajos. Además y esa la TIC está desplazando a la oxidacetilénica, porque antes chapas delgadas se hacía con oxacetileno. Y el oxacetileno básicamente es oxígeno, es el acetileno, y con que va con un gas, ¿no? Y con ese gas se va soldando así, pero eso oxida, primero que lo oxida. Sí. Segundo, es tan disipada su calor hasta Deformación. que tú estás soldando aquí y aquí esta mierda tu mano hace y te quema, ¿no? Te quema, ¿no? Entonces Deformación. se deforma la chapa. Con la TIC tú puedes soldar aquí y tu mano aquí y está fría. No se quema aquí, porque el calor está muy concentrado. Muy concentrado. Entonces no distorsiona la chapa. Tampoco lo oxida. ¿Está claro? Y además puedes soldar acero inoxidable, puedes soldar aluminio muy fácilmente por su alta frecuencia. ¿Se acuerdan de las soldaduras de... Bueno, esas son la TIC, la misma, el arco. Luego tenemos, hemos dicho la misma, es la TIC para el arco sumergido, ¿no? Sí. El arco sumergido es igual que... Ah, sumergido, Solo que en vez de que salga gas, por aquí adentro sale arena. Arena, porque aquí hay Esa arena no me acuerdo qué se depósito de llama. arena. Entonces cuando tú abres la boquillita, automáticamente esto se llena de arena. Aquí, ¿no? Es tapado. ¿Está claro? Entonces tú regulas, ahí se regula todo. Primero regulas la intensidad, luego regulas la tensión, luego regulas la velocidad de avance y la posición como tú quieras, ¿no? Y la frecuencia ya viene por la máquina. Normalmente vienen con la frecuencia normal de Z, no es de alta frecuencia, ¿verdad? Y entonces viene el flux, que es una arena. Entonces una vez tienes regulas, aprendes y se va Flor. dentro la arena. Entonces no se ve nada de chisme, entonces sin casco pues puede ser. Sin casco, ¿no? Pero para hacer eso tienes que dominar todos estos parámetros, si no, ¿cómo vas a regular? ¿Cómo vas a ver, sueldas un poquito y saber qué le falta, intensidad, voltaje, qué le falta si no sabes qué es? Tienes que tener conocimiento de esto que te estoy hablando. Y eso sí lo hace un ingeniero, mucho mejor que un técnico, ¿no? Porque el técnico no sabe. El ingeniero dice, no, es esto, y lo vas a hacer. Esos son los 4 procesos, ¿se entendió? Sí. Bueno, luego tenemos un poco más, ya volviendo a los electrodos, a la soldadura manual,
les decía que primero el alma tiene que ser igual o mejor que las propiedades, tiene que tener igual o mejor que las propiedades del material base, ¿no? Entonces, si es acero al carbono, tiene que ser acero al carbono. Y si es fundición, fundición, si es aluminio, es aluminio. ¿Está claro? Bueno, pero hay algunos materiales que son más fáciles de soldar que otros. Y eso tiene que ver con la dilatación térmica. Eso del que les he dicho, por ejemplo, de que echarle agua y vas a ver si se va. O por qué no puedes soldar fácilmente la fundición. Tiene que ver con la dilatación térmica. ¿Cómo? Chivito. Cuanto mayor sea la dilatación térmica de un material, es más fácil soldar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros soldamos acá, se ha calentado, ¿no? Y cuando se calienta hay una dilatación térmica, ¿no? Entonces, entonces se ha pegado ahí, entonces se han dilatado los dos, ¿está claro? Y se han pegado. Pero cuando la dilatación de la térmica de ambos es diferente o es muy baja, ¿qué pasa? Que al ser más pequeño, masa más pequeña, se va a enfriar más rápido, ¿no? ¿Sí o no? Entonces se va a contraer más rápido, ¿no? Sí. Si el otro no es capaz de ceder, entonces se va a desprender. Media hora ya se y al mismo tiempo empieza, pero mira, 3:40. ¿Qué lo dice? Hasta que me lo abrazo, ¿no? Tienes que dártelo ahí. Tienes que dártelo, Cuando yo soy duro, mi dilatación térmica es bajísima, todo enfriado. Aunque lo quieras sujetar, fuerza. ¿Entiendes? No. Se va a ir. No tiene que ver con la dilatación térmica. Entonces, cuanto mayor sea el porcentaje de carbono ahora, la dilatación térmica es mayor o menor. Menor. Entonces va a ser más fácil o más difícil. Más difícil. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuanto más alto el porcentaje de carbono, los cuidados tienen que ser mayores, especialmente con qué, con el calor. ¿Qué tienes que hacer? Primero tienes que precalentar la pieza, por ejemplo, ¿no? Porque si esto es una masa grande y es chiquitita, incluso esto no se va a calentar tanto, puede ser que no se Chivo ya me ha hecho frío, cabrón. Entonces lo primero es precalentar. Entonces 350, 400 grados. Y ahí lo sueldo. Y una vez que lo sueldo, ¿qué tengo que hacer? ¿Enfriar rápido o lentamente? Lentamente. Lento. Cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, lento, de tal manera que no se dé cuenta. Chas, agua, echarle. ¿Se entendió? Sí. Entonces las fundiciones tienen alto porcentaje o bajo porcentaje. Alto. Entonces son fáciles o difíciles de soldar. Difíciles. Es difícil de soldar. Bajo de chivo, puta. Es difícil de soldar. ¿Cómo hay que soldar? Calentando. Precalentando, ¿no? Chivitas, Haciendo que el enfriamiento sea Pero lento. no calienta. Entonces, si tú le dices por ejemplo, a este soldador que ha soldado un muelle que es 1045, 1060, está soldando y echarle agua, ¿qué ha hecho? Se desprendió, ¿no? ¿No? Entonces, ahora, dentro de los electrodos, bueno, entonces, esos son primero los cuidados que hay que tener en función de los elementos que tienen hierro, ¿no? Cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, más difícil de soldar. Por eso los aceros de chapa 10, 10, 10, 20 son fáciles de soldar. Y la concentración es alta, ¿no? Bueno, entonces, dentro de los electrodos, de acuerdo al almas, hay electrodos para aceros al carbono, para aceros inoxidables, para aluminio, para fundiciones, etc., ¿no?
Entonces, dentro de los aceros al carbono, ¿se acuerdan los aceros al carbono? ¿Cuáles son, brujas? ¿Cuáles son los aceros al carbono? ¿Cómo? Perdón, me perdí un ratito. Hacer bajo, Ven aquí medio. adelante. De bajo, medio y alto porcentaje de carbono. Entonces, para eso también hay los, se llaman los electrodos al carbono, que son los rutílicos, los celulósicos y los básicos. ¿No? Los celulósicos, ¿dónde está el 10-10? 10. No traen mis excelentes, no tengo ni mierda, me van a ayudar. 10-10. Oye, en Este es para afuera, este es para lejos y el que es el que no tengo. 60-10, ya. Este se llama celulósico. Primero, el espesor, les decía, cuanto más grueso sea el material de base, más grueso debe ser el electrodo. Y también mayor la intensidad. ¿Está claro? Cuanto más delgado, el electrodo debe ser más delgado. ¿Has seguido con delgado? Este, ¿no? Sí, ese es. Por ejemplo, este es un 60-13, pero Delgado. es más delgado para chapas más delgadas porque vamos a trabajar con intensidades de corriente más bajas, ¿no? Entonces el diámetro de los electrodos también varía. Bien, como les decía, este es el 60-10. Este es el 60-10. Los electrodos al acero pueden ser los celulósicos, los rutílicos y los básicos. Los celulósicos están a base de celulosa. Escuchen ustedes también, aquellos que están acá, pero a veces no saben soldar, pero no saben el por qué. Los celulósicos están a base de celulosa. Y la celulosa tiene la característica de que primero genera muy poca escoria. En relación a nosotros es el que más baja escoria tiene. Y tiene mayor penetración. ¿Esto qué nos permite? Primero, con la alta penetración, hacer cordones de raíz cuando la chapa es muy gruesa. ¿No? Cordones de raíz cuando la chapa es muy gruesa. Y segundo, nos permite soldar en posiciones 2G, 3G, 4G con mayor facilidad, porque cuando uno está soldando, por ejemplo, en posición 3G, que es así, vertical, entonces el mayor problema es que se te adelanta la escoria. Y encima la escoria no me si le tienes. ¿No? Es jodido. Puta, tienes que ser un pendejo. Son unos capos los soldadores así. Puta, porque con el mismo movimiento van soplando la escoria a los cantos. Si tú sueltas así nomás por delante, puta, se te adelanta. En cambio los cracks mueven ahí. Que a la escoria lo van botando hacia afuera. Hacia afuera y... Por eso tienes que ser un pendejo para soldar. Entonces, para esos casos, por ejemplo, no tiene mucha escoria. Y para techo también, ¿no? Porque estás soldando ahí, ¿no? Sobrecabeza. Como tiene poca escoria, es más fácil soldar en esas posiciones. En la vertical o en la... Las posiciones son la plana, esta es la plana, la horizontal, la 1G, la 2G, la horizontal, ¿no? Plana vertical. Vertical descendente, vertical ascendente y techo. Techo. Sí. ¿No? Y una tubería están todos. Pues tienes que empezar aquí. Empieza en plana, vertical, ascendente, todas las posiciones. Por eso quien se homologa en tuberías puede soldar todo. Es decir, quien se homologa en plana solamente plana. Bueno, entonces, ese es un electrodo 60-10. ¿Cuál es la desventaja? Y vamos a ver enseguida, que el arco es más inestable. Es difícil mantener el arco, más difícil soldar. Y además que parece rascapique, salta la chispa grande. Mucha chispa, ¿no? Bueno, el 60-13, ¿este es? Sí. ¿Sí? Ya. 60-13 es sutil, ¿no? ¿Cuál es la característica del arco? Es mucho más estable.
es el más sencillo de soldar de todo. Muy estable, ¿está claro? Y es el más barato de todo. Sí. También. ¿Está? Porque se puede soldar además en corriente continua y en corriente alterna. En cambio el 6010 no se puede soldar en corriente alterna. No se puede, se pega. En cambio este puede soldar en cualquier corriente. La más versátil. ¿Cuál es la desventaja? Muchas cosas. Muchas cosas. Entonces te hace difícil soldar en... Muy bueno para Pero el es que- relleno, ¿no? Al relleno, sí. Para el Al techo, relleno, o para soldaduras que no sean de mucha importancia, ¿no? Para todo lo que es cerrajería, puerta, el 63 es el electrodo más utilizado, el punto rojo que llaman, ¿no? Más barato. Punto rojo. Se llama punto rojo porque les había dicho, ¿no? Cuando llegó este Luis del Real, que ha sido nuestro profesor de soldadura, dije, el punto rojo, dije, ¿qué es punto rojo? Y después fuimos a averiguar que éramos tan ignorantes en Bolivia en soldadura hasta esas épocas, estoy hablando del año 86, 87, éramos tan ignorantes. Nosotros hemos sido los primeros en formarse en esta área, acá en la facultad, en la universidad y en Bolivia. Bueno, llamaban punto rojo porque los importadores que traían de Conarco de la Argentina, para diferenciar electrodos de electrodos, entonces toda la cola eran de los 63 lo pintaban con rojo, de los 6010 eran con azul o celeste, y de los verdes 60 básico con verde. Entonces desde ahí el punto rojo, ibas a comprar un electrodo, no decías un sutílico, un electrodito punto rojo, por favor. El punto rojo. Y se ha quedado con el punto rojo. Entonces este es el punto rojo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? En cualquier momento me interrumpen, ¿de acuerdo? Ustedes también me preguntan más. Miguel, pero ahora el 63 creo que ya han pintado de azul. Ah, no sé, debe ser ya. Ahora ya no creo Ya no que- necesitas. Ya debió cambiar, ya todo el mundo. Ya es normal que Están todos actualizadas. utilicen 63, 60, La marca 10. más ya te dice nada. ¿Y 60 qué significa? La resistencia. Resistencia 60.000 libras por pulgada, resistencia última a a la tracción. ¿Y el 13? Uno es la posición. Uno es la posición. Uno, ¿qué significa uno? Que puedes soldar en cualquier posición. En cualquier posición la 1, ¿no? ¿Y la 3? Recubrimiento. Recubrimiento y además que La el tipo de protección. corriente. El tipo de corriente. Por ejemplo, el 6010, 6011. El 6010 es un celuloso. Celuloso. 1, toda posición. Y el 0, que es celulósico, Celuloso. solamente en posición invertida. Corriente alterna no da. No da. Si quieres un celulósico para corriente alterna, 6011. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Bueno, entonces, y luego tenemos el 7018. ¿Quién es aquí? Es decir, el polvo de hierro. 7018. ¿Cuál es la ventaja de estos? La desventaja de estos otros dos, me imagino que se supongamos que no es, ¿no? No veo bien, pero no importa. Supongamos que sea este. Otra desventaja de estos, ya cuando estamos utilizando, les dije que cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, es más fácil que se fragilice, ¿no? Sí. Eso, ¿no? Bueno, estos tienen presencia de hidrógeno en su revestimiento. Hay presencia de hidrógeno. De tal manera que cuando uno está soldando, queda un poco de hidrógeno ahí, que al enfriarse puede fragilizar, lo puede templar. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacemos un templado, después se vuelve frágil, ¿no? Frágil. Por eso tenemos que dar un revenido, ¿no? Ujú. Entonces, el hidrógeno hace eso, hace un micro templado en la soldadura, la presencia del hidrógeno, porque su enfriamiento es muy rápido. Entonces, y cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, ¿se fragiliza más o no? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, ya un 1050, 1060, 1070, si nosotros soldamos con un sutílico,
con esa presencia de hidrógeno, ¿qué va a pasar? Se va Se va a a fragilizar. fragilizar. Se va a fragilizar y se va a volver quebradiza. Ujú. ¿Entendió? Por esa presencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que soldar con electrodos que sean libres de hidrógeno, que justamente es el 7018. El 7018 está en polvo de hierro y su presencia de hidrógeno es nula. Por eso es que estos, incluso para soldar estos números, tienes que, antes de soldar, ahorita por ejemplo, esto con esto, si soldamos, seguramente puede haber presencia de hidrógeno. Lo que hay que hacer es precalentar en la estufa para que se salga el hidrógeno, que se haya podido poner aquí sobre la capa superficial. Puede ser, entonces ese hidrógeno hay que liberarlo, ¿no? Antes de soldar, hay que precalentarlo, ¿se entendió? Si no hay una estufita en lo que se pasa el electrodito así, un ratito lo pasa el electrodo, girando así sobre la cocina hasta que se seque. Y con eso sueldas. Entonces, para que no se fragilice la soldadura. ¿De acuerdo? Este es el 7018. 7018 lo meten en sitio corriente continua. Ahora, no todos los electrodos, y esta es una de las reglas que te va a servir en la vida. No todos los electrodos pueden soldarse con corriente alterna. Por ejemplo, el 6010 no se puede soldar con corriente alterna. Pero todos los electrodos se sueldan con corriente continua electrodo positivo. Todos. No hay uno solo que no se pueda. ¿Se entendió? No sabes alguna bobada, puta, ante quien sea, puta, con electrodo positivo a la mierda, no soldar. Y va a ser más, además más fácil soldar, la corriente más estable. Esas cositas. Ahora se había dicho que el material, el electrodo debe ser de acuerdo al material, ¿no? Sí. Puta, no sabes qué material es y tu jefe dice, puta, tienes que soldar 7018. Pues el chapulín colorado. Puta, hasta fundiciones son. 7018 el chapulín colorado. No sabes alguna bala, puta, precalentalo, como te he dicho, puta, solda. 7018, entonces calentalo suavito, acaricialo. Esas dos cosas como secretos que debe tener el ingeniero para salir de los apuros, ¿no? Corriente continua, electrodo positivo, y la otra es 7018, chapulín colorado. Eso te va a salvar de muchas cosas. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, para la otra es la soldadura del acero inoxidable, que tiene que ser esto inoxidable, y el revestimiento también es inoxidable. Y casi siempre se soldan con corriente continua electrodo positivo. Casi siempre. ¿Está claro? No hay tanto ruido en soldar inoxidable, porque es caro. Lo que es un poco difícil, fíjate que es el aluminio parecería. ¿A cuánto funde el aluminio? 300. Debería ser fácil soldar, ¿no? Mierda que es difícil. ¿Por qué es difícil? En aluminio. Eso exactamente, porque Muy tigre, el ¿sabes? aluminio apenas sale del horno, se oxida. El oxígeno lo ataca y forma una capita que se llama óxido de aluminio, alúmina que llama, porque es muy dura y tienes una temperatura alta, 3500 grados centígrados. ¿Verdad? Entonces no se puede fundir. Cuando tú estás haciendo con la maquinita, no logra penetrar al aluminio, ¿no? Entonces, cuando tú estás haciendo, por ejemplo, con corriente alterna, primero, con corriente contra un electrodo negativo, por ejemplo, el electrodo negativo, de aquí, polaridad directa, de aquí salta el electrón y va aquí, ¿no? Sí. Entonces, quiere entrar el electrón ahí adentro y la desgraciada está así, con las piernas cerradas. Mierda, me cagan. No se deja entrar. No se deja. Entonces y cae la gotita encima, puta, y se va nomás, ni mierda, nada, carajo.
Nada. Nada, dice. Entonces, ¿cómo lo sueldo? ¿Cómo hago que este peinilla abra las piernas? Cambio la Entonces lo pongo, lo cambio de polaridad. Lo pongo aquí el positivo y aquí el negativo. Ajá. Entonces la atracción magnética es tan grande que el electroncito sí o sí tiene que salir. Y al salir le hace abrir las piernas. ¡Qué mierda! Y como es corriente continua, entonces todo el tiempo está así. Y como está así, entonces el electrodito tranquilo suelta, insemina y cae la gotita y la preña. ¿No? ¿Está? Es fácil entonces soldar en corriente continua electrodo positivo. ¿Se entendió? Sí. Ahora en corriente alterna con el electrodo común. Cuando este está en negativo y este en positivo, así está, ¿no? Cuando cambia, puta, le hace abrir. Le hace abrir, sube. Pero tanto tarda así en caer la gotita, así que hasta que otra vez lo cierra. Ya la mierda, no insemina. No insemina, no se puede soldar, ¿entiendes, no? No se puede soldar. Entonces, ¿qué han hecho los pendejos? Han creado la TIC, donde la frecuencia es tan grande que está en negativo, se cansa la viola. De una vez. Parece vulgar como lo estoy explicando. Así me explicó mi profesor y nunca más me he olvidado. ¿No? Yo creo que nunca más se va a olvidar. ¿No? Es sencillo. ¿Está claro? Entonces por eso el aluminio es o es con la TIC o es con corriente electrodo positivo. ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta? ¿No más? Yo creo que no hay más. Es lo más importante. Lo más importante. Bueno, vamos a hacer pruebas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a primero dame un 60-13 para... Como recién estoy empezando. ¿La cámara no se va a tirar? ¿Se graba? Aquí es relleno, hija, para que venga. Ya, pues lo que vamos a hacer es, les vamos a ir mostrando primero la intensidad, cómo varía lo que les había dicho. Más que hay para grabar. Lo que les había dicho que trajeran vidrios, ¿no? Al medio vidrio. Ahí vamos a grabar cómo suelda el ingenio. Brujas hay vidrio. Pero ¿vas a enviar los videos o no? Vas a subir el video, ¿no? A YouTube, pero... Ya, pero Vamos, ahí para que puedas grabar y yo vea. Esa camarita. Aquí lo vas a poner directo ya. Estoy mal. Dicen que para soldar tienes hermano virgen. De verdad, pues. Sí. Mano virgen. Virgen. Sí, entonces vos no puedes soldar ya. Por eso poda. Sí, es fácil, Tienen un no tienes que chupar. Vamos, Inge. Dale. Aquí luego vas a llenar, Inge. Ah, ¿tu pachito? Esa es la tornera, Inge. Ya, Chivito, vas a Ahora grabar. escuchen, les había dicho primero vamos a ver cómo la intensidad de corriente tiene que afecta, ¿con qué tiene que afectar? La penetración. ¿De acuerdo? La otra que les había mencionado es que, fíjense, aparte, mira, esta es una de las cosas que tienes que ver. Fíjense, sale la puntita, está así, ¿no? Así está, ¿no? Eso es para prender el arco. Porque tiene que chispear. Una vez que vamos a chispear, se van a dar que automáticamente esta lengüita que estaba así, te va a entrar así. ¿Para qué es eso? Porque cuando yo estoy soldando, siempre, si yo sueldo aquí, el arco está apuntando allá, ¿no? Pero la distancia más corta es aquí, ¿no? Y por la ley de la electricidad, de esa transferencia, debería correr la distancia más corta. Entonces yo estaría apuntando allá y estaría soldando aquí. Estaría meando como el perro. En un costado. No. Entonces, ¿qué hace? El electrodo inmediatamente lo que hace es, si estaba así,
Entonces, para que esta boquita lo direccione el arco. Si estoy apuntando allá, para que vaya allá. ¿Entendió? Sí. ¿Sí? Vamos a ver qué se va a hacer acá. El chivito. También, vamos a ver. Chivo, atento. Yo tengo que saber, ¿no? Miren, automáticamente. No, te da la dirección. Automáticamente. Inge para el YouTube. Ah, trabajo. Automáticamente, ¿verdad? Sí. Pero lo primero que hay que ver es esto. ¿En cuánto está? Bájale unos 70 para mostrar simplemente la penetración. Este vale oro. ¿Está continuo? ¿Continuo? ¿Electrodo positivo? Porque entonces el video Este es con corriente continua, electrodo positivo. ¿Ya? Entonces 79. Vamos a hacer una soldadura y vamos a ver cuál es la penetración. Después vamos a subir a un 100, 150, vamos a ver cuál es la penetración, ¿de acuerdo? Este sí métele ahí. Ahí métele. Ah, trabajo. Hoy limpiado hoy. No, ese le hace y hasta todo chiste. Es la penetración, vamos a ver. Falta un piquete. La penetración, arco angosto y la penetración es poca, ¿no? Ahora subirle harto, lo que más puedes. Lo que más puedes. Vas a cortar la plancha. ¿Está bien? Vas a cortar. Cuando no hay taladro. Cuando no hay taladro. Esto no da hoy.